Y hoy, en Frisón Paranormal. Decía que se llamaba Cristina y el padre le preguntaba que por qué estaba habitando, por qué se había introducido al cuerpo de esta mujer. Y él le decía que porque ella estaba planeando una venganza. Que empiece el juego. La Loma de Calenturas es un corregimiento en el municipio del Paso, en el departamento del Cesar, Colombia. Y es allí donde se desarrollan los diversos acontecimientos que un suboficial de la Policía Nacional Colombiana nos va a narrar y que quiere que su nombre quede en total anonimato. Esta narración consta de 3 etapas en las cuales el agente de policía nos va a narrar lo vivido en la Loma de Calenturas. Así que, corceles, bienvenidos. La historia que voy a relatar ocurrió en el año 2009. Resulta que yo fui suboficial de la Policía Nacional y tuve la oportunidad de trabajar en un pueblo que es el corregimiento más grande de la costa atlántica, que se llama la Loma de Calenturas. Una noche recibí la solicitud por parte de policías que trabajaban ahí bajo mi mando, en el sentido de que les enviara el vehículo de la estación para recoger 3 muchachas, 3 mujeres jóvenes que supuestamente se encontraban poseídas por un espíritu. Pues yo realmente siempre he sido muy escéptico al respecto, pero ese escepticismo cambió a raíz de no solamente de esas, sino varias experiencias que viví precisamente en ese corregimiento. Inmediatamente pues les dije yo a los policías que realmente no había necesidad que cogieran un taxi o algo así, porque pues para enviar el vehículo, para eso pues no eran personas retenidas ni mucho menos, y la verdad pues yo no le vi pues mérito a enviar el vehículo. Pero unos minutos más tarde nuevamente recibí el requerimiento, entonces yo ya envié el vehículo y se trataba sí de tres muchachas, 3 mujeres muy jóvenes, pero entre esas me causó curiosidad una que era inclusive una niña de aproximadamente unos 15 o 16 años, muy delgada, que se veía inclusive de menor edad, y lo sorprendente era la fuerza que presentaba esta niña para subirla al vehículo. Era pues una fuerza bastante desbordada, teniendo en cuenta pues que una menor de edad de esas características pues no es mucha la fuerza que pueda tener, pero fue bastante dificultoso para los policías subirla al vehículo. Y lógicamente con las otras era lo mismo, pero pues la curiosidad era con ella específicamente por estas características. Cuando yo me enteré supuestamente de lo que me decían que era una posesión, pues yo ahí no tenía nada más que hacer sino preguntarle al cura párroco de ese pueblo, que la iglesia funciona o queda ubicada enseguida de la subestación de policía. Entonces yo me dirigí a él, eran aproximadamente las 11 de la noche, y él me dijo, yo pensé que de pronto me iba a decir que eso era mentira o que no creyera cuentos, y resulta que él inmediatamente me manifestó que sí, que cómo no, que eso sí era, eso ocurría en ese pueblo.
y que si yo quería, que entonces que se las llevara a la iglesia, porque realmente él no podía pues salir hasta allá, pero que se las llevaba a la iglesia. Entonces cuando llegó el vehículo al frente de la estación de policía, yo le indiqué a los policías que entraran a estas jóvenes al lado, por una de las entradas de la iglesia, y evidentemente el padre pues cuando ya llegaron les hizo entrada a un lado de la iglesia por una de las puertas y las ubicó como a una pues de distancia la una de la otra de unos 5 metros más o menos. Pues me causó curiosidad que no las hiciera todas juntas, y cuando pasó eso pues ellas tenían una serie de convulsiones, se movían, abrían los ojos y los ponían como en blanco totalmente, y pues realmente lo que más me impactó fue cuando el padre empezó como una especie de rito de exorcismo, porque pues el padre tenía como ese don de poder hacer exorcismos. Yo lo vi en varias ocasiones, soy testigo de ello, y pues realmente era una persona con un don bastante grande en ese sentido. Y cuando empezó a hablar con ellas, él hablaba con ellas una por una, y estas muchachas encerradas en un círculo que el mismo padre hacía, como con una especie de azufre o algo así, y alcohol, algo así, que hacía que supuestamente esos espíritus o esa fuerza que atraía a estas personas que se le introducían en el cuerpo, pues que se sintieran como atadas, como prisioneras allí. Recuerdo que con la primera con que el padre habló, él le preguntó, le digo, dime cuál es tu nombre. Entonces él le dijo, ella le contestó con una voz muy diferente supuestamente a la que podría tener esta persona, dada lógicamente las características. Se escuchaba como una voz de una persona mayor, y decía que se llamaba Cristina, pero en un tono bastante espeluznante que a cualquier persona normal le hubiera causado bastante impresión, como realmente nos pasó a los que estábamos allí presentes. Decía que se llamaba Cristina, y el padre le preguntaba que por qué estaba habitando, por qué se había introducido al cuerpo de esta mujer, y él le decía que porque ella estaba planeando una venganza en contra de su esposo y en contra de su amante. Y el padre le preguntaba, pero ¿tú estás viva o estás muerta? Supuestamente hablando con el espíritu que se encontraba allí poseyendo a esta mujer, y ella le respondía que estaba muerta. Entonces pues bastante temor nos infundió a todos, y pues a mí realmente me empezó un temor a nivel personal de que de pronto esos espíritus que estaban poseyendo supuestamente estas personas, pues que se salieran y se nos metieran a nosotros. Yo incluso me alejé un poquitico porque realmente sí me dio temor, a pesar de que yo no, como lo dije anteriormente, era muy escéptico al respecto en cuanto a creer que en ese tipo de situaciones, de creencias, digámoslo así, porque yo he sido, pues fui formado con una, digámoslo así, con una doctrina católica bastante arraigada desde que era muy pequeño, de asistir a misa, de comulgar, de confesarme, pero realmente nunca había visto una situación de estas. Aquella noche pues el padre hizo lo mismo con el resto de las presentes allí, y realmente pues fue bastante impresionante cuando la rodeaba en ese círculo de azufre y de alcohol y le prendía fuego hacia alrededor de la persona,
y se notaba realmente cuando las personas descansaban. Y el padre les decía que salieran del cuerpo y les hacía una advertencia, que porque si no se iban a ir directamente al infierno o algo así. Realmente, pues como hace tantos años no recuerdo muy bien, pero muy impresionante. Y se notaba realmente cuando esas tres personas descansaban, era una paz profunda. Las personas quedaban en un estado totalmente diferente al que habían entrado allí en ese recinto religioso, en ese templo que funcionaba en aquel corregimiento. Y eso fue esa noche. Yo quedé bastante impactado. El segundo acontecimiento que nos narra el agente de policía es una combinación entre brujería, espiritualidad y muerte, y sobre todo hace énfasis en la guerra espiritual y tensión que se vivía en el año 2009 en la Loma de Calenturas. Como a los 2 o 3 meses aproximadamente, una noche, un sábado, amanecer domingo, había unas fiestas especiales en aquel pueblo. Se respiraba un ambiente tenso, muy raro, muy extraño. Esa noche hubo 3 muertos en ese pueblo, 3 homicidios, y era pues algo supremamente difícil de afrontar para mí como el comandante de aquella estación, de aquella subestación. Y no, realmente me causó bastante impacto esa noche de ver cómo pasaban los hechos, y era como una especie de espiritualidad que se vivía allí bastante extraña. Yo estuve dialogando en muchas oportunidades con el padre, y el padre me decía que allí se vivía mucho lo que era la brujería, y que incluso pues él era víctima de esas brujerías, porque él luchaba mucho en contra de la brujería, y él trataba pues lógicamente de detectar muchas personas que practicaban la brujería, que ya tenía precisamente determinadas muchas de ellas, y pues le hacían mucho la guerra a la misión que estaba cumpliendo aquel sacerdote allí en ese pueblo. De igual manera también presencié una noche de una misa de sanidad, o una jornada, un ritual de sanidad que hacía el padre, bastante bonito, bastante especial, y allí había unos 2 miembros de la policía que también quisieron participar allí. Y veía uno como cuando el padre empezaba el ritual, unos minutos después, como caían al piso, totalmente desmayados. Y era supuestamente, lo que me decía el padre era que ellos caían al piso era porque se liberaban de una energía negativa que los estaba confortando a ese momento, pero que realmente ese confort era algo supremamente malo, supremamente negativo, que los estaba atormentando y los estaba esclavizando. Y yo hablaba con los policías y ellos me decían que sí, evidentemente a partir de aquel día les había cambiado mucho la situación, que realmente habían sido liberados de algo que ellos no explicaban qué era, pero que por algo habían sido llevados allí hasta ese templo, y que por eso, y de acuerdo con la fe que ellos tenían, pues que sí, que ellos aceptaban que realmente sí había habido un cambio a partir de esa noche. El tercer y último acontecimiento que nos cuenta el agente de Policía Nacional de Colombia es el ataque espiritual que recibió, dado que tiene una fe ya muy bien puesta y muy marcada, y sobre todo se ve en esa cornisa en donde está lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, en esa guerra que sucede en la Loma de Calenturas. Un día recuerdo yo que yo llegaba a mediodía, cuando tenía un poco de tiempo, y iba hasta el Santísimo. El Santísimo, para las personas que no conocen de pronto los ritos religiosos católicos, el Santísimo es el lugar más especial de cualquier templo católico, donde supuestamente está la presencia de nuestro Señor Jesucristo viva, y pues allí llega uno y se arrodilla pues
en signo de reverencia, y pues ora y sobre todo hace la respectiva adoración ante nuestro Señor Jesucristo, que es pues lo más importante para todos nosotros los católicos, y los que creemos que realmente Él se encuentra allí presente. Y resulta que cuando yo estaba allí ubicado, empezaba a sentirse por la parte lateral del templo unos ruidos extraños, bastante extraños, y lo que me decía el padre era que era precisamente que cuando una persona tenía fe, había una serie de espíritus que trataban de infundirle temor a la persona para que saliera de allí. Y era muy curioso porque siempre casi siempre que yo iba solo, iba a mediodía, a tipo 12 y media, 1 de la tarde, y siempre era lo mismo, una serie de ruidos extraños, bastante intimidantes sobre el techo, la parte posterior de la iglesia, y que funcionaba, que estaba ubicada contiguo a la estación de policía. En varias ocasiones me pasó eso, y pues para mí fue bastante extraño, pero lo más espeluznante, que sí realmente me llenó de temor, fue un día, porque yo siempre acostumbro a hacer mi siesta a mediodía de 1 hora aproximadamente, y un día eran aproximadamente las 2 de la tarde, y me encontraba yo en mi habitación, con el respectivo aire acondicionado, porque es un pueblo bastante caluroso, y tenía un toldillo sobre la cama. Los toldillos, para las personas que no saben, es un elemento que se utiliza como una especie de capa para evitar que se metan los zancudos allí a donde se encuentra uno. Y yo sentí algo extraño cuando volteé a mirar, y yo vi que una de las partes del toldillo se elevaba sola, era un toldillo verde, me acuerdo yo, y se elevaba sola hasta el techo, y escuché yo un susurro de una voz que me decía maldito, me dijo una sola vez, pero nunca se me va a olvidar, era una voz totalmente aterradora, era la voz de una mujer. Y yo nunca tuve una respuesta para eso. Yo consulté con el padre y me dijo que era lo que pasa es que las personas que vivían alrededor de ese templo, como era un templo que protegía por medio de oraciones a casi toda la gente que habitaba allí, pues que era consecuencia de eso, precisamente, de que esos espíritus llegaban allí y atacaban pues la gente que tenía devoción y que tenía fe. En ese caso, pues yo realmente tenía mucha fe en aquel tiempo, y la tengo ahora, pero es que en ese tiempo realmente era muy escéptico, y a partir de allí empecé yo a ver que realmente sí existe una vida espiritual, pero no siempre es buena, siempre hay cosas tenebrosas, cosas oscuras, cosas malignas, podríamos decirlo. Y pues sí, esa es la historia. Pues yo viví muchas otras historias, pero de las más impactantes son esas, y es de manera especial también esas tres personas que murieron aquel sábado por la noche, en situaciones muy diferentes y muy bien distribuidas en todo el pueblo. Entonces, bastante impactante para mí. Esa es la historia que yo tenía para contarles. Los militares y agentes de la fuerza pública siempre tendrán experiencias de diversa índole, y muchas veces estas experiencias vienen de lo paranormal. En este caso, vemos como un hombre de fe fue colocado en un sitio que en su momento tenía un choque espiritual demasiado fuerte, y sobre todo fue puesto a prueba. Corceles, muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerda suscribirte y activar la campanita. También me puedes seguir en todas las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, como Frisón Paranormal. Y si tienes una historia o un video paranormal, recuerda mandármelo a frisonparanormal@gmail.com. Estaré atento al material que llegue. Recuerden que nos vemos en una próxima ocasión.